Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la tercera edición de Conoce A. Hoy está con nosotros el director Roberto Garo. ¿Cómo estás, Roberto? Mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien aquí. Gracias por aceptar estar en esta tercera edición de Conoce A. Y voy a iniciar con la pregunta, para ti, ¿qué representa el cine en tu vida? Ay, híjole, pues yo creo que se ha convertido realmente como en eh, lo podría llamar como un 360, ¿no? Creo que actualmente el cine gira en torno a mi vida en todo sentido. Al menos actualmente eh, intento como hacerlo parte de mi vida. Pues cuando puedo. Realmente ha tomado un cierto significado hacia un poco tanto lo que hago en mi día a día y también un poco inconscientemente lo que termino haciendo sobre cine o termino hablando sobre cine. Entonces, creo que se ha convertido como en una pauta de mi día a día. Eh, no solo profesionalmente, sino también en cuestiones de, por ejemplo, no sé, creación de contenido, TikTok, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente sí creo que ha sido como algo, pues que me ha llenado y que me llena completamente, hoy por hoy, ¿no? Sí, te comprendo, como que una vez que se conoce el cine ya no lo puedes soltar y literal es Justo. comes, duermes, todo cine. Sí. Estuve investigando y justamente dice que hiciste tu primer cortometraje a los 14 años. Ujú, Entonces, eso significa que desde chico estuviste en el mundo del cine. También investigué que estuviste en música, teatro, ujú. poesía. ¿Cómo nace eso? O sea, eso es lo que representa el cine, pero aquí ya es cómo nace, cómo te atrae el cine. Sí, claro. Bueno, pues yo empecé pues, realmente desde muy pequeño. Mi primer cortometraje lo hice en secundaria, ¿no? Pero creo que viene mucho más atrás. Yo creo digo, esto es algo que creo que le agradezco bastante a mi familia porque siempre como que hubo un impulso muy puntual hacia pues, lo que me quería llegar a dedicar, que a lo mejor de niño pudiera llegarse a pensar que era como simplemente un hobby o un gusto, o, yo qué sé, ¿no? Pero creo que siempre fue como mucho, estuvo muy latente el arte a mi alrededor, ¿no? De alguna manera crecí con el arte, crecí viendo teatro, crecí viendo puestas en escena, etcétera. Entonces creo que primero pues viene desde ahí, ¿no? De tener algo genuinamente cercano al arte. Este, y cuando se me presenta la oportunidad de hacer cine, creo que siempre digo, a partir de, no sé de qué edad fue realmente, pero creo que cuando iba al cine, a ver películas, era para mí como no sé, era muy distinto a lo que a lo mejor de pronto pudiera llegarse a pensar de solamente ver cine, sino yo realmente me veía haciéndolo desde muy pequeño, tal vez no en una conciencia de, voy a hacer películas, ¿no? Pero definitivamente creo que desde muy pequeño tenía muy consciente la idea de que quería contar historias, de alguna manera. Siempre intentaba contar historias a mi manera, a mi forma, y cuando se me presentó esta oportunidad de hacer este primer cortometraje en la escuela, que era parte de una clase, o sea, literalmente este proyecto era parte de una clase, pero terminó pues evolucionando a, pues ahora sí que el comienzo de mi carrera, ¿no? Y que pues obviamente me abrió muchas más puertas, etcétera. Yo estaba en segundo secundaria cuando hice mi primer proyecto, que es un proyecto que no salió como tal, de hecho está perdido, está por ahí perdido. Pero el segundo corto, que pues es el primer corto que se dio a conocer, de hecho pues en Guadalajara, en un concurso, y que pues al final de cuentas eso me llevó a llevar mi cine fuera de México desde muy pequeño, o sea, mi primer cortometraje lo llevé a Colombia, estando en secundaria, prepa.
Entonces creo que ese fue como el primer pasito que llegué a dar, ¿no? Este, y creo que cuando ya estuve ahí, o sea, cuando fue como que genuinamente a mi manera y a mi forma hice cine, porque pues obviamente no sabía, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Creo que como todos cuando empezamos, pero en ese momento creo que la energía y lo que llegué a sentir en ese momento de lo que, más que nada lo que significaba el hacerlo, el cine, ¿no? El corto, yo creo que fue el efecto que hubo en mí en el ver la gente poderlo ver, ¿no? O sea, como que fue la primera vez que cambió el switch de ya no soy espectador, sino soy el que crea, ¿no? Y ese switch, ese como cambio de papeles, fue lo que creo que realmente fue lo que me impulsó y lo que dije, esto es para mí, ¿verdad? Este, pero sí, pues prácticamente sí fue como comenzó un poco todo. Justamente dices que entre los 14 13 años hiciste este primer cortometraje. Ujú. ¿Cómo te las ingeniaste? O sea, porque no sabías nada, o bueno, me imagino que no sabías mucho sobre cómo hacer un cortometraje, cómo tomas esa decisión de me voy a arriesgar lo que quieres contar, porque ya también vi más o menos de qué fue, que se llama Ujú. justamente La violencia en México, ese cortometraje, Ese fue el primerito, el primerito primerito que, cortometraje. que... ¿Cómo desarrollas la idea? Y luego de tan joven, ¿no? Porque, o sea, ya Sí, vi claro. el contexto. Y siendo tan Ujú. joven como que dices, ay, ¿cómo se le ocurrió en ese instante? Y para grabar y todo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te las ingenias? ¿Cómo te las ingeniaste? Eh, bueno, pues de entrada está en secundaria, ¿no? O sea, yo era el único güey que quería hacer algo relacionado a cine, ¿no? En ese entonces era una carrera rara, o sea, era una carrera que no, pues no, o sea, era o Guillermo del Toro o y ya, me explico, o sea, no había como una perspectiva de, eh, ciertas personas quieren hacer cine, no, era raro. Entonces, pues era mientras la mayoría de mis compañeros jugaban fútbol en el recreo, pues yo de pronto me quedaba escribiendo y me quedaba dibujando y yo creo que siempre fui una persona muy mala para la escuela, es una realidad, los que me conocen lo saben, pero siempre me las ingeniaba, creo que siempre me las ingeniaba para como encontrar la manera de sacar las cosas y parte de eso es precisamente esta historia y las historias que vinieron después, porque pues obviamente siempre desde, o sea, mientras yo estudiaba, pues obviamente hacía mis cosas, ¿no? Y contaba mis historias y creo que tuvo que ver y creo que es algo que le agradezco a los tiempos de la vida, yo que sé, no sé cómo llamarlo, pero el hecho de haber tenido la oportunidad de explorarlo sin un previo conocimiento como tangible, creo que para mí fue clave, ¿no? Porque normalmente llegas a la escuela de cine, que digo, me imagino que ya hablaremos más adelante sobre eso, pero llegas a la escuela de cine con una especie de caja, ¿no? Que te imponen de alguna manera, porque pues es una escuela, ¿no? Entonces yo comencé con mi propia caja, ¿no? Que no tenía forma, que no tenía una línea que seguir más que a lo mejor las influencias que llegué a tener de pequeño, ¿no? La televisión, sobre todo la televisión mexicana, sin duda. Eh, entonces creo que fue el ingenio de, sé que una historia tiene un inicio, desarrollo y final, vamos a hacerlo. Eh, Obviamente mi contexto, el contexto de mi generación en aquel entonces, que pues era todo este tema de violencia en México, precisamente el título, todo el tema de narcotráfico, etcétera. Creo que era algo que a mí me movía en su momento demasiado. Y pues quería tocarlo, o sea, creo que fue algo que terminé haciendo buena influencia de mi contexto en ese entonces y era lo que principalmente me movía. Eh, y lo curioso aquí en la historia es que ese primer corto no salió, o sea, llegó a entrar en un concurso que estuve con mi primer corto oficial, por así decirlo, pero no pude ir a ese concurso precisamente por la misma violencia, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante contar esa historia, ¿no? Porque fue de alguna manera mi comienzo, ¿no? De cómo a través de mis contextos cercanos
podía convertirlos en historias. Y creo que cuando aprendí eso, cuando lo tuve cerca, pues fue algo, pues bastante un descubrimiento como muy, muy lindo en ese sentido. Eh, y pues también creo que el jugar, o sea, creo que yo en ese entonces no pensaba realmente estoy haciendo cine. No lo creo realmente. Creo que más bien estaba como en mi cabeza como que pensando, estoy jugando a hacer cine, la estoy jugando a ser director. Este, recuerdo que agarré la Handycam que teníamos aquí en la casa, este, en la tarde, en la misma escuela donde estaba, me puse a grabar con mis amigos actuaron y hicieron sonidos, según yo, ¿no? Y con otra compañera escribí el guión, el pseudo guión, ¿no? Entonces creo que fue un proceso bien, bien chido porque pues, no sabía, no tenía lo que estaba haciendo, lo hice a mi manera, lo hice a mi forma. Este, y conforme fui creciendo, creo que me di cuenta que a lo mejor no estaba tan mal. Que realmente como que la intuición que me daba, creo que soy una persona muy intuitiva desde muy pequeño. Y, y en ese momento, la intuición que llegué a tener de cómo se hacían las cosas, pues me llevaron a descubrir por primera vez lo que era contar una historia sin que realmente me lo pidieran, o sea, que fuera algo que, o sea, vaya, que no fuera una tarea como tal de, tráete un cuento que tú escribas y, ¿sabes? Era algo que genuinamente yo quería contar y tener esa libertad, ese poder de, quiero contar esto y quiero hacerlo porque me mueve. Tener esa experiencia a los 13 14 años es increíble, ¿no? O sea, creo que es hasta privilegiada en ese sentido de pues tener un pensamiento más allá de lo que se vive y poderlo expresar en un medio artístico, pues fue increíble, creo que fue por ahí más que nada, ¿no? Ahí es cuando ya decides que quieres dedicarte al cine, ¿no? Me imagino, porque desde chiquito ya sabías que querías estar en el mundo del arte, Ajá. pero ahí decides ya estar en el mundo del cine. Cuando lo dices, ¿cómo lo toman? Porque Eh, lo pregunto ya que en otras entrevistas, en la experiencia propia, hay veces que ajá. cuando dices quiero dedicarme al cine, te arrojan las típicas, ¿no? Te quieres morir de hambre, pero ¿por qué? Sienten que es un hobby al inicio, ya cuando ven que ya estás adentrándote al mundo es como de, ay, no, si quiere. Y hay veces que les cuesta, pero ya te apoyan. No sé si a ti te pasó eso o desde el minuto uno sí fue como de, va. Yo creo que en ningún momento lo tuve que decir. O sea, yo nunca fue como que, quiero hacer cine. Simplemente se sabía. O sea, era algo que ya era como que muy. O sea, si lo decía llegaba a ser obvio, ¿no? O si lo llegué a decir en su momento, que la verdad no lo recuerdo, creo que se convertía en algo obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a partir de este primer como festivalito o concurso que fui, te digo que fue como pues, para mí el aventurarte a una competencia eh, pues donde involucra cine con otros cineastas de mi edad y más grandes, etcétera, pues te pone de alguna manera en el mapa de cómo funcionan las cosas, al menos al principio. Y creo que ese punto fue como súper determinante para yo decir, oye, pues ya me voy a dedicar a esto, ¿sabes? O sea, eran 3 años más de prepa y ya entraba a la carrera. Este, y creo que ya se sabía, o sea, la gente o sea, de mi entorno, mi familia, mis amigos, la gente de la prepa, de la escuela, creo que ya se sabía, me explico, ya era algo que se intuía, este, y pues comenzaba a contar al final de cuentas mis primeras historias, entonces creo que ya no era como tanto, este güey lo hace en las tardes por diversión, sino era este güey, aunque estudie, se dedica 100% a esto, ¿no? O sea, yo entre clases me ponía a escribir guiones, no sé, mientras veíamos la teoría de Pitágoras, que me gusta hacer mucho ese chistecito, ¿no? De que no me sirvió de nada Pitágoras, pero bien que escribí mis primeros guiones por ahí, ¿no? Entonces creo que va por eso, o sea, creo que va por ahí, nunca tuve como una limitante, en ese sentido siempre hubo como mucho apoyo, y la verdad pues es algo que agradezco. Y pues entré a la carrera pensando
pues me voy a dedicar a esto, ¿no? De alguna manera, digo, buscando y obviamente sabiendo las limitantes. Creo que en esta carrera hay que ser muy conscientes, ¿no? Es una carrera compleja, es una carrera que pues no es para todos y obviamente es una carrera que pues está muy competida, ¿no? Está muy competida, que requiere ciertos esfuerzos, eh, ciertas cuestiones de estos temas, ¿no? Del arte, de te vas a morir de hambre, etcétera. Pero creo que siempre la manera de encontrar la forma, este, y pues aquí estamos, ¿no? Y ya cuando pasa ese cortometraje, inicias la prepa, ¿no? Porque estabas en secundaria. Estaba como en medio, ajá, Ajá, estabas como que a finales de secundaria, inicios de prepa. ajá. Después de ese cortometraje, ¿qué decides hacer después? O sea, dices, me voy a aventurar a hacer otro cortometraje, me voy a dedicar más a estudiarlo por fuera antes de la universidad, o a escribir y escribir, o una mezcla de ambas. Fíjate que yo en prepa fue una etapa bien interesante porque fue como esta transición a entender que pues entender que lo que quería hacer de mi vida pues era contar historias, ¿no? Obviamente de una manera un poquito más madura y más consciente. Eh, entonces creo que fue una etapa donde exploré mucho, ¿no? Donde vi mucho cine, donde vi cine que a lo mejor no había visto antes. Empecé a explorar mucho como géneros un tanto experimentales. De hecho, tengo dos cortos en particular que están por ahí, que son un tanto experimentales en su narrativa, en su manera, en su forma, más que nada. Y fue, creo, una etapa de indagar qué quería hacer, qué estilo quería buscar. No hice mucho cine en prepa por lo mismo de que pues me iba de la fregada, y como que no había mucho tiempo para eso, pero creo que siempre, o sea, yo ahora lo veo hacia atrás, ¿no? Y creo que fue una especie como de, no sé, como que me fui marinando, ¿me explico? O sea, fui marinando las ideas y un poco qué era lo que buscaba hacer. eh, También pues explorando con nuevos entornos, con nuevas experiencias personales que me llevaron a contar cierto tipo de historias. Y en mi último año en mis últimos 2 años de carrera hice dos proyectos. Este, Uno que se llama Cuando el sol, perdón, no, Como pétalo una rosa y Ausencia, que fueron dos cortos que digamos que brinqué un poco del video hacia el cine, ¿no? Mi primer corto era muy video, era muy como con un formato un tanto teatral, tebelonesco, y entonces en estos dos proyectos como que empezaba a explorar narrativas un tanto más cinematográficas, experimentales, sí, pero un tanto más cinematográficas, este, eh, y también explorar con personas que les interesaba también contar historias, ¿no? Eh, Tuve un compañero en prueba que pues también se quería dedicar a cine, estudió conmigo la carrera, entonces con él fue con quien principalmente creo que exploré como ese tipo de ideas y de cosas. Grababa en la prepa grabé varios proyectos por ahí, que eventualmente pues se fueron perdiendo, no, nunca salieron, pero creo que fue como una preescuela, ¿no? O sea, o sea, secundaria, prepa, fue como una preescuela de yo como entender hacia dónde quería dirigirme, y creo que eso fue vital, la verdad, para poder, pues, hacer todo lo que vino después, ¿no? Sí, pues justamente decías, ¿no? Que no era como que matemáticas, química, física fuera, Ujú, ay, me voy a dedicar a esto y le echabas ganas. Entonces tú tomabas, y creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? No ujú, solamente en el cine, como que es así de, la neta yo nada más le estoy estudiando esas materias porque me las piden, pero yo no claro. quiero eso, yo estoy buscando. Eh, Afortunadamente, tú como desde antes ya supiste que era a lo que te querías dedicar, hay Ujú, en otras situaciones que se tarda, ¿no? Y ujú, dices que era una preescuela. Cuando decides tomar la decisión de escoger qué universidad, ¿no? Porque pues es una decisión muy difícil, más a los ujú, 18, 19 años. Veo que estudiaste en la Universidad de Monterrey la licenciatura en ujú. producción cinematográfica digital.
Ajá. ¿Cómo descubres esa escuela, no? Porque, bueno, actualmente creo que ya es más fácil encontrar esa carrera. Con otras entrevistas que hice el año pasado, por ejemplo, con más gente, algunos me decían es que no existían esas carreras, tuve que buscar otras. Aquí, ¿cómo te enteras de esta? Bueno, sí, creo que la carrera de cine, sobre todo en el norte, en el sur ni se diga, pero en el norte es una carrera relativamente nueva, ¿no? Es una carrera que va emergiendo a lo mejor de una década, a lo mejor más o menos, más o menos, de lo que tengo entendido. Este, y creo que antes, digo, un poquito como contexto, antes de que existiera una carrera de cine, creo que los que se dedican a cine en el norte, sobre todo, o eran comunicólogos, o eran mercadólogos, o eran gente que estudia negocios que le interesaba el tema y que eventualmente se terminara involucrando en temas de cine, ¿no? Ahorita pues está pasando que están saliendo las primeras generaciones que pues estudiaron cine y pues está viendo, siento yo, un cambio importante, pero la manera en la que yo encontré esta escuela, pues fue, yo siempre digo, por mi familia, estuve muy involucrado con la UDEM. Mis papás trabajan desde hace veintitantos años, en la universidad, entonces pues realmente yo estaba muy envuelto en esta escuela. La prepa la estudié también en la prepa UDEM. Entonces pues realmente no fue como un súper descubrimiento de buscar como tal la carrera. Creo que más bien la carrera llevó a mí. Porque pues yo cuando estudiante de secundaria, prepa por ahí también, pues era una carrera que no existía realmente. Mis opciones era comunicación y animación, que era lo más cercano. Y de pronto, abren la carrera. Yo entré, creo que fui, no sé si fui la quinta o sexta generación de la carrera. Pero fue más como un encuentro que un descubrimiento, ¿no? Sí, justamente porque estoy investigando y lo que dices, casi allá en Monterrey no hay muchas escuelas de cine. Sí, Yo no. soy del Estado de México, pero en sí mi vida siempre ha sido Ciudad de México, ¿no? Estoy Ok. muy cerca, entonces Ujú. me considero chilango. Jeje. Pero Ujú. en la Ciudad de México sí hay mucho, bueno, tampoco que digas muchas, pero sí es Ujú. más fácil estudiarlo. Sí, Y claro. justamente antes de pasar al tema de cómo fue tu etapa universitaria, me gustaría preguntar, ya que aquí se vive en la Ciudad de México, no sé si en Monterrey, por eso la pregunta, Ujú. ¿qué tan difícil es en Monterrey ver cine que no sea comercial? O sea, ya sea cintas mexicanas hechas por productoras independientes o de las que llegan a nominar a premios internacionales, etcétera. Bueno, creo que una ventaja que tiene Monterrey es que pues tenemos el Festival Internacional de Cine de Monterrey, este, que pues este año cumple 20 años. Tuvimos la fortuna de estar el año pasado por ahí y creo que es como la puerta principal a ver cine que no sea comercial. Hay espacios culturales donde también se promueve cine, vaya, de corte de festival, ¿no? Y pues más independiente. Pero creo que no es todavía un acercamiento como muy amplio, digamos, público, tan público, más que el festival y de pronto ciertos eventos muy particulares que llegan a ver, vaya, a lo largo del año. Este, Digo, creo que ahorita la fortuna es que tenemos este streaming, ¿no? Y podemos, pues, obviamente explorar desde ese lado, pero, como, o sea, vaya, respondiendo a tu pregunta, no hay como tal físicamente en Monterrey como plataformas tan, digamos, como tan estipuladas, más que pues el festival y un par de eventos más por ahí. Este, Hay un par de más festivales por ahí que son medio emergentes, que se puede llegar a ver un cine distinto, un cine diferente, pero fuera de eso realmente no hay mucho más, ¿verdad? Sí, lo pregunto más que nada porque, bueno, aquí en la ciudad me imagino que sí sabes que ahorita hay dos cinetecas, se está haciendo la Sí, claro. tercera Ujú. y hay uno que otro cine que sí llega a poner de esas películas,
pero aún así llega a ser difícil, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando quiero ver de ese tipo, literal yo tengo un cine a 10 minutos caminando a mi casa, Ujú. pero ponen puras pelis comerciales o así, y Ya. entonces cuando tengo que ver una de esas porque a mí me gustan, me Sí, sí, tengo que sí. hacer mi hora y media de camino nada más para ver una película. Sí, Entonces yo claro. dije, no sé si en Monterrey pase lo mismo, de que sí llega a haber uno que otro cine, pero son pocos y es así, si la quieres ver te tienes que hacer tu media hora, una hora. Desconozco si en Sí, Monterrey sí, haya completamente de mucho acuerdo. tráfico como aquí. Creo que es distinto. Creo que el tráfico es distinto, pero sí hay tráfico. Monterrey está sobrepoblado. Pero, este, pero sí, o sea, obviamente el ver cine independiente acá en Monterrey, en un cine como tal, pues es la Cineteca, ¿no? Es la Cineteca, de pronto cafés, con de pronto como proyectos culturales independientes, pero fuera de eso realmente pues son cines muy aislados, comerciales que proyectan cine independiente, ¿no? Hay un proyecto que me gusta mucho que se llama Tour de Cine Mexicano, no sé realmente quién lo promueva, pero es un tour por toda la República de cine independiente. Tuvimos en 2000, si no me equivoco, 2020, la fortuna de estar por ahí. 2021, no recuerdo muy bien la fecha. Pero es un tour muy, muy chido porque pues lleva a cines comerciales, cine independiente. Lo mejor del cine mexicano independiente. Al menos ellos lo venden de esa forma. Pero creo que fuera de eso realmente no hay muchas plataformas como dices. Sí, ¿no? Justamente ahorita que he estado buscando cine independiente mexicano, o antes de estas entrevistas estuve buscando y encontré, por ejemplo, una plataforma que desconocía, ¿no? Por ejemplo, está Movie y todo eso, pero una que se Ujú. llama Nuestro Cine MX, Sí, 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 que sí, es como que, ajá, es que una muy buena. evolucionó de Filmin Latino. Ujú. Filmin Latino pues ya prácticamente no existe, y evoluciona a nuestro cine, pero sí, o sea, creo que la apuesta va hacia, pues el streaming, ¿no? Sobre todo para tener un alcance, este, a las demás, estados de la República. De hecho, justamente que tocas ese tema, entonces para ti el streaming ha sido un plus, un gran paso para el cine mexicano, ¿no? Y más el independiente. Claro, o sea, creo que no solo para el cine mexicano, creo que para el cine mundial. O sea, creo que el hecho de que hoy podamos, digo, desde pandemia, obviamente pandemia nos dio, apoyó mucho esta idea, ¿no? Pero creo que el hecho de que en pandemia podamos, o sea, llegamos a tener acceso a festivales a los que para ver las películas en esos festivales tenías que viajar al país del festival y poder desde tu país de origen poder ver películas que no vas a volver a ver en tu vida. Creo que es un gran paso, me explico. Movie, pues obviamente es una plataforma que ha crecido demasiado, y que explora, pues, cine, pues, más independiente, más de autor. Eh, entonces sí, realmente creo que el streaming va a ser un parteaguas en los próximos 5 años, tal vez, este, para, pues, conocer nuevas historias. Digo, al final de cuentas, creo que eh, digo, esto ya a lo mejor me voy a ver un poco, pero creo que nos han acostumbrado mucho a la inmediatez, ¿no? De contenido, los contenidos. TikTok ha apoyado mucho eso. Entonces creo que cada vez buscamos como consumidores y como espectadores buscamos más y más y más y más historias. Y creo que las plataformas ya nos están dando abasto, ¿me explico? Entonces, hay plataformas de pronto uno como espectador que a lo mejor no conoce de tanto cine de autoral, etcétera, encuentra plataformas como Movie. Tengo amigos que nada que ver con cine y no son cinéfilos, nada que ver, y me platican de que, sí, acabo de contratar Movies, como que, ala, o sea, eso en mi época era de cinéfilo mamador, ¿me explico? Ujú. Entonces, creo que sí está habiendo como una evolución en ese sentido y creo que nos abre como muchas puertas en ese sentido. Este, no sé, por ejemplo, el hecho que FICUNAM tenga un espacio, una ventana en igualmente Movie, por ejemplo, creo que pues también nos habla de muchas como ventajas hacia largo plazo de la manera en la que se ve el cine, en la que se consume el cine, ¿no? Sí,
Y ya antes de pasar a tu época universitaria, dijiste justamente que después de hacer tu primer cortometraje, justamente secundaria y prepa, cuando hacías como que tu preuniversidad, ¿no? Más que nada, Ujú. te dedicaste a ver películas y todo. ¿Hay alguna película, directores también que te hayan marcado y como que ellos hayan sido tu fuente de inspiración? Sí, fíjate que yo en prepa lo que hice fue, ahora sí que me metí hacia, o sea, cosas que en mi vida había visto, cosas que no sabía de su existencia. Yo quieras o no, pues sí crecí con un cine bastante comercial, ¿no? No crecí en un videoclub, ¿no? Pero, cuando tengo esta etapa de un prepa que fue un poco como yo educarme hacia mí mismo de qué cine empezaba a ver, etcétera, este, creo que un director que definitivamente me marcó y fue como una antes y un después fue Arthur Ripstein, ¿no? Ripstein pues, fue definitivamente, no sé si un precursor o cómo llamarlo, pero sí fue como que me abrió la ventana, ¿no? A ver un cine distinto. Este, eh, y creo que también Ruiz Palacios, digo, hablando de cine un poquito más, pues actual, Ruiz Palacios, yo me acuerdo que cuando estaba en prepa vi sus cortos, no había visto sus películas, luego ya en carrera, digo, ahorita lo tocamos, pero este, creo que Ruiz Palacios fue otro director que definitivamente me movió bastante. Eh, Luego más adelante Ari Aster, creo que también como que encontré un cine distinto, digo, a lo mejor es comercial lo que tú quieras, pero no sé, como realizador o como aspirante a realizador en ese momento era como, órale, yo quiero hacer esto, ¿no? Obviamente Guillermo el Toro, ahorita el Fauno, etcétera. Este, pero sí, o sea, creo que esos tres principalmente fueron como que en prepa lo que más veía o llegaba a ver. Eh, y pues sí, prácticamente era eso, sí. Sí, justamente lo que dices, ¿no? Yo en videos recientes que he hecho, pongo que aunque mi amor al cine ha crecido y sí me pongo a ver ya películas de eso, ¿no? Porque como que al Ujú. final inicia en lo comercial. Sí, Yo claro. inicié, no sé, o sea, de niño me encanta y me sigue encantando la animación, Ujú. pero al inicio a lo que vas es Pixar, Disney, DreamWorks. Y ya de ahí vas Claro. creciendo y te vas adentrando, Estudio Ghibli, otras Sí, claro. productores independientes, Laika ahorita Ujú. que también me encanta, el stop motion sobre todo. Entonces Sí, como claro. que eso es algo que pasa y más aquí en México, ¿no? No es como que naces y ya es como, ya vamos a ver a Tarkovsky. Claro, sí, 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 sí. Y bueno, ahora sí ya, entrando en universidad. Tú ya más o menos tenías la idea de cómo hacer un cortometraje, de cómo grabar por hacer tus pininos, ¿no? Y pues Ujú. haber investigado y todo. ¿Cómo fue ese choque entre lo que llegas y es la universidad y lo que tú ya sentías, lo que tú ya habías investigado y ya habías experimentado? Fue un poco agridulce, lo tengo que decir. Porque por un lado, obviamente, el hecho de encontrarme con personas que buscaban lo mismo que yo fue un descubrimiento que fue, wow, hay muchos yo. Que era algo que yo fuera pues de la universidad, pues no lo veía, o sea, era algo que no, pues no, o sea, era como que yo soy el raro que quiere hacer cine, ¿no? Entonces creo que al principio fue como agradable y fue como muy, pues te digo, pues sí, muy ameno el hecho de saber que había otras personas que querían contar historias igual que yo. Este, pero creo, digo, a lo mejor en su momento no, o sea, si yo vuelvo al pasado y en su momento me lo preguntaras, no te sabría decir esto, pero ahorita viéndolo, eh, creo que llegué a notar como esta especie de que es un tema que últimamente me gusta tocar mucho en los proyectos que estoy haciendo ahorita, que es esta parte de cómo cuando empiezas a estudiar cine, todo es como un juego, ¿no?
O sea, llegas, haces tus cortitos, juegas a hacer cine, pero realmente no te enseñan lo que hay allá afuera, ¿no? Y creo que para mí, ¿no? Creo que el hecho de venir de un espacio en el que yo me las arreglaba para hacer lo que quería hacer, para lo que quería contar, ¿no? Y llegarme y toparme con espacios donde ya te daban la formulita perfecta para hacer todo, pues sí fue, quieras o no, digo, obviamente un aprendizaje, porque pues al final de cuentas es aprender y es reaprender constantemente, es una carrera que tienes que estar reaprendiendo constantemente. Eso ya lo entiendes después, ¿no? Pero ese primer año creo que fue agridulce en ese sentido, ¿no? Porque era como que es que yo ya hago esto de esta manera, eh, ¿por qué lo haría de esta otra forma? Escribo de esta manera, ¿por qué escribir así? Entonces, creo que sobre todo por esta parte de que al principio es mucho como seguir formulitas o seguir como estándares muy estrictos, siento yo. Y algo que lo que yo me quejaba en su momento, y ahora lo entiendo el por qué, ¿no? Pero en su momento yo me quejaba mucho de esta parte de eso un poco como calcar dibujos, ¿no? Eh, entonces yo me quejaba porque es que no quiero calcar dibujos, ¿no? Yo quiero explorar y quiero encontrarme, que fue algo una decisión que fui tomando en el camino, de la carrera, ¿no? Pero el primer año fue como también de observación, siento yo, de observar, de entender cómo funciona todo. Digo, al final de cuentas, eh, yo era muy consciente de que iba aprendiendo, era alguien nuevo al final de cuentas, pero también fui muy consciente de que tenía una noción de lo que también estaba haciendo, eh, y de que ya había tenido una cierta exposición y un cierto, quieras o no, pues un cierto acercamiento a cómo funciona desde la parte pues más como independiente. Este, entonces creo que la carrera pues fue eso, fue explorar y explorar y explorar y encontrarme al final de cuentas. Este, creo que siempre, a pesar de que intentaba como aprender esto que hablaba hace ratito de la caja, ¿no? Que te pone la caja ya hecha, siempre intentaba seguirla, pero a mi manera, ¿no? O sea, aprender y a la hora de aplicarlo, reaprenderlo y ver de qué manera podía jugar eso a mi favor y romperlo también de una forma adecuada, ¿no? O sea, creo que fue algo que llegué a aprender y que agradezco a quien me dio en ese momento, mis maestros, etcétera, de cómo con esa caja que yo tenía ya aquí hecha, ¿no? Cómo reformarla y cómo redecorarla y hacerlo a mi manera y a mi forma, sobre todo en mi segundo o tercer año de la carrera. Este, entonces sí, o sea, fue como muy agridulce, como este constante golpe de realidades de yo hago esto, pero acá dicen que es de esta forma, pero mis amigos que ya se dedican afuera me dicen que no es así. Entonces era un constante como Choque. choque de realidades y de... Yo siempre he dicho que estudiar cine o cualquier cosa de arte es como estudiar inglés, ¿no? O sea, está el librito ahí que te dice cómo es escribir, hablar perfecto, a lo mejor inglés, pero vas a Estados Unidos y nada que ver, o sea, tienen sus modismos y sus formas y todo. Igual creo que con el español, ¿no? O sea, como mexicanos tenemos nuestra propia manera de hablar y cada quien tiene su manera de hablar y creo que es una manera como interesante de verlo, ¿no? Que cada quien pues tiene su idioma. Y creo que cuando estudias cine es importante saber encontrar tu idioma, tu propio lenguaje. Y creo que fue algo que fui descubriendo a lo largo de la carrera, ¿no? Sí. Algo que me llamó la atención, bueno, de varias cosas. Ajá. Justamente en la prepa secundaria dijiste que eras el único que le gustaba el cine, ¿no? Ujú. Puedes encontrar uno o dos. Y ya cuando llegas a un lugar donde ves que hay más personas que le encanta, ¿cómo fue esa transición? O no sé si en algún momento en tu juventud de... Bueno, sigues joven, ¿no? Pero refiriéndome ya a secundaria, prepa, ¿no te llegabas a sentir en ese lado como que solo, de que nadie te podía llegar a entender y que de la nada, pum, hay mucha gente que te puede entender? Sí, claro, o sea, yo en secundaria me la vivía en la luna, ¿no? O sea,
o sea, mientras sucedía lo que sucedía, que la neta no recuerdo que iba a suceder. O sea, creo que la secundaria la tengo borradísima. Mientras sucedía lo que sucedía, pues yo me la pasaba fantaseando con historias y con ideas y con imágenes y con cuestiones así, y llegar a un lugar donde todas esas ideas e imágenes no solo estaban aquí, sino ya las podía, digamos, proyectar y explorar y tallerear con compañeros. Y híjole, fue como, wow, ¿qué es esto, no? O sea, o sea, es una mina de, llegó a ser como que una mina de oro. De hecho, recuerdo que mi primera semana de clases, junté a toda mi generación, oigan, vamos a hacer un corto, ¿no? Un corto que nunca salió, ¿verdad? Este, pero creo que esas primeras semanas sí fue como bien choqueante, o sea, fue como muy el shock de wow, o sea, de que no jamás imaginé que tan, digo, sí lo imaginé porque pues obviamente sabía que estaba entrando a una escuela, ¿verdad? Pero creo que el vivirlo, ese cambio, ¿no? Y creo que es un cambio que, digo, no sé si todos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría llegamos a compartir, ¿no? Cuando estamos en un ambiente que no nos involucramos con cierta industria y luego de pronto llegas con un montón de gente, que tienen como la misma visión que tú, está loquísimo. Sí, ¿no? A mí actualmente me pasa, tal vez no en cine, no estudio cine, pero Ujú, sí estudio sobre la industria de los negocios ujú, en entretenimiento, ¿no? Entonces en mi escuela ok, puedes encontrar a alguien igual que le gusta el cine, pero también a alguien que le gusta la música, a alguien ya. que le gusta el teatro, a alguien que le gusta el deporte, y, y aunque digo, ¿no? No es cine, pero Ujú, hablar sobre esos temas, el ver cómo se hace, también es sí, como que claro. dices, ay, y luego como también tenemos un poco de rama de comunicación, pues todos somos bien Sí, claro. extrovertidos, ¿no? Bueno, unos Sí, más sí, que sí. otros, ¿no? Y ahí es como de, a ver, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, tal, Sí, tal, tal. claro, claro. Y es como que un ambiente muy bueno. Sí, claro. Y pregunto esto porque no sé si te haya pasado o Ujú. si alguna vez lo sufriste o no. Cuando haces tus cortometrajes y después ya no salen a la luz, ¿no te sentías frustrado en su momento de, ah, lo hice pero no salió? ¿O sí y ahora cómo lo tomas? Fíjate que sí, pero no. Porque pues eran como procesos, o sea, al principio, al final de cuentas, eran ejercicios, ¿no? Más que ser cortos, per se, eran ejercicios que yo me proponía hacer. Este, entonces realmente como que no me frustraba tanto, digo, fueron pocos los que no llegaron a salir realmente, por temas de que se hizo mucho, como muy a prisa, yo qué sé, ¿no? No, creo que más que frustración era como aprendizaje de, ok, que no me gustó de aquí por el hecho de que no lo saqué para no volverlo a hacer, ¿no? Y creo que eso constantemente digo, lo sigo aplicando, ¿no? Digo, a la fecha sigue empezando, tengo proyectos que tengo atoradísimos ahí y no han salido desde hace 3 4 años y espero que pronto ya estén saliendo. Este, pero sí, o sea, creo que no solamente es mientras estudias, creo que es en esta carrera, en esta industria, así es, ¿no? Este, Creo que es una carrera de mucho autosabotaje de pronto, de ser muy, cuestionarte demasiado, es una carrera muy competitiva también, donde compites constantemente contigo, y pues es frustrante también, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que no es exclusivo de ser estudiante, creo que es algo que como profesionista y como creador, como realizador, pues te va a pasar al final, en algún momento te va a llegar a suceder. Y a veces no es porque no sea bueno o porque sea malo, simplemente porque no crees que sea lo suficientemente bueno como para que salga y te frustras, ya lo dejas y no lo terminas, o porque involucra cierta inversión de dinero y de tiempo, ¿no? Y al final de cuentas hacer cine es caro, cuando tú lo pagas pues más. este, entonces creo que era más que nada por eso, o sea, no fue tanta como la frustración de, no salió eso o el otro. Intentaba sacar algo o al menos sacar un corte para que lo vean el crew o mis amigos o así,
Pero creo que por lo mismo no me frustraba realmente, era como un aprendizaje para continuar. Y justamente dices que a lo largo de los años te fuiste encontrando porque no querías ser, y sí, me imagino, ¿no? Que en la universidad es así como cuando dices lo de calcar, es más así como de imitaban su peli favorita o a la técnica de su director favorito. Ujú. Justamente tú te fuiste buscando. Entonces, ¿tú cómo describirías que te fuiste encontrando y cómo ha sido ese proceso y tu proceso creativo al Ujú. momento de, ¿sabes qué? Quiero crear algo o que te llega la idea y me voy a sentar porque necesito escribirlo Sí, para ya después plasmarlo en la pantalla. fíjate que yo lo que hacía era que, o sea, digo, obviamente, digo, quienes estudian cine sabrán esto, se van a identificar con eso. A veces un semestre en una clase no te da para trabajar un proyecto, ¿no? Proyecto personal. Entonces, a mí me pasó que yo nunca proponía proyectos personales o guiones míos en las clases, porque, pues, no, yo sabía que iban a terminar encajonados, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, pues sí, a lo mejor dirigía en clases o lo que tú quieras, pero no dirigía proyectos personales. Lo que yo hacía, digamos que estudiaba, trabajaba en mis proyectos 24/7, ¿no? O sea, yo realmente durante mi carrera descansaba muy poco, porque yo mientras no estudiaba o mientras no tenía proyectos escolares, yo hacía mis proyectos, ¿no? O sea, es decir, yo tenía, por ejemplo, mi clase de dirección en la mañana y en la tarde esa misma clase que había visto de dirección, la estaba aplicando a mi proyecto que estaba haciendo por fuera, completamente por fuera, ¿no? Entonces, realmente todos mis proyectos que saqué durante mis 4 años y medio de carrera, el 90% de esos proyectos fueron completamente independientes. Sí estudiantiles, porque pues era estudiante, pero eran completamente independientes, ¿no? Pues creo que eso también fue otra escuela más, al final de cuentas, ¿no? Porque era como, era esto que te digo, ¿no? De estar con la cajita, ¿no? Y de pronto por fuera explorar y salirte de allí, y pues obviamente si la llegaba a regar o algo, pues obviamente aprendía y pues ya sabía que no iba por ahí, ¿no? Este, pero creo que pues principalmente ese era como mi proceso creativo, ¿no? De obviamente apoyarme de bases que existen por algo, o sea, no estoy en contra de, obviamente, las reglas y lo que ya está estipulado porque funciona, obviamente funciona. Lo que sí estoy a favor es obviamente de jugar eso en lugar de que sea algo, un determinante para mi proceso creativo, era una especie como de, y si ahora le juego por acá, y si ahora me voy por este lado, y si ahora lo contradigo aquí y hago esto otro acá. Entonces, creo que en parte era eso, ¿no? Y en cuanto a los temas que llegaba a tocar o que llegué a encontrarme, creo que siempre encontraba, o sea, siempre he sido como mucho con temas sociales. eh, Creo que siempre he hecho un drama social. Creo que en general como que mi centro siempre ha sido el drama social. Este, y al final de cuentas creo que tocaba temas o he llegado a tocar temas que giran en torno a mis círculos, ¿no? Y si no son a mis círculos, son a lo mejor anécdotas que en algún momento llegué a escuchar o cosas que me llegan a pasar a mí personalmente. Este, y creo que yo lo veo de esta manera, siempre intento como buscar actos humanos, ¿no? O sea, como me gusta retratar la experiencia humana de, de vivir la vida, con sus cosas positivas y negativas, obviamente. Este, pero creo que a partir de por ahí de segundo o tercer semestre de la carrera, empecé a como explorar un cine un tanto distinto y creo que si lo ves o si tú llegas a ver los proyectos, lo puedes llegar a notar, ¿no? O sea, hay como una evolución en la forma en la que se empieza a contar las cosas. Fantasmas, que fue como el primer proyecto. Creo que fue como, o sea, te podría decir que es mi primer proyecto corto, Fantasmas, que fue genuinamente como pensado en un entorno cinematográfico, ¿no? Como que los otros proyectos eran más de exploración temático y de estilo y cosas así. Y Fantasmas fue el primer proyecto que genuinamente puedo decirte que es como
esto me representa como realizador, ¿no? Este, y a partir de ahí empecé a explorar mucho la cuestión de los conceptos, ¿no? O sea, siempre como que mi lema a la hora de contar una historia es qué concepto voy a tocar, qué concepto visual voy a tocar, ¿no? Este, sobre todo con los personajes. Y creo que siempre me baso en eso, en qué concepto voy a abordar a nivel conceptual, pero también qué tema social, no me refiero con tema social porque se puede llegar a confundir, no me refiero como a crítica social porque no, o sea, no vas a cambiar el mundo con un corto, ¿me explico? Creo que eso cuando lo entiendes te cambia la vida. Pero me refiero más como a temas sociales que son relevantes y que a veces por miedo a no tocarlos o por miedo pues es que el cine es para entretenerse y para distraerse, es como que, pues sí, pero pues también es para retratar la vida. Creo que son pocas las películas y poco el cine que retrata la vida como es. Este, creo que parte de este mismo proceso creativo es yo entender, y es algo que fui entendiendo poco a poco, que, no sé, esto es desde mi opinión y desde mi perspectiva, que pues de pronto sí nos ha hecho mucho daño esta sobre romantización de la vida y de las cosas, de que todo tiene que ser absolutamente feliz y todo tiene que tener un final feliz y todo tiene que ser color de rosa, ¿no? No digo que no lo sea, no digo que haya que buscar en algún momento en la vida un espacio así, ¿no? Pero creo que cuando el espectador encuentra una historia que resuena con sí misma, eh, y puede tener un proceso o un inicio de como una especie de catarsis, me ha llegado a pasar con ciertos cortos, este, creo que ahí es donde realmente está la magia del cine, ¿no? Que es como, no, que para mí creo que la magia del cine no está en el crear espacios y universos únicos que no existen, donde como humanos aspiramos a llegar ahí, que nunca va a pasar, ¿me explico? Como este cuento de hadas, pero creo que más bien la magia del cine está en retratar las cosas como son, y que a partir de eso, pues tú como espectador puedes entender que no eres el único por el que está pasando por eso, ¿me explico? Creo que mi cine va mucho por ahí de retratar al humano, ¿no? O sea, el comportamiento humano, los pensamientos humanos, y creo que de ahí va mi proceso creativo, ¿no? O sea, me siento y digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando a la sociedad ahorita, ¿no? ¿Qué está pasando en la mente de mi entorno, de mi gente? De, de, no sé, creo que TikTok y redes sociales es otro punto de partida, ¿no? O sea, de cuáles son los temas que se están abordando, ¿no? ¿Cuáles son los miedos? Este, cuáles son las aspiraciones también. Entonces, creo que siempre intento que mi proceso creativo parta desde una experiencia humana. Sí, y sí comprendo tu idea, de tu punto de vista también lo comparto. Hollywood nos acostumbró a eh, a las historias de final feliz, final bonito, el viaje Ujú, del héroe que al final triunfa, o las típicas de las relaciones, ¿no? De amor y ujú. felices por siempre, o tan solo aquí también en el cine mexicano, ¿no? Las que llegan a estar como que por videocine, etcétera, ¿no? Sí, claro. ¿A qué nos acostumbraron? A la comedia romántica, muchos chistes, fue un final feliz. Y cuando encuentras una película cruda, al final de cuentas, pero que sí te hace decir, ¡ah, la madre! O sea, yo no me había dado cuenta de eso. Sí, Es cuando descubres también ese punto de vista del cine donde dices, yo no sabía que existía pelis así. Y está muy bien que busques que ese sea tu estilo. Y justamente mencionas que en TikTok lo haces. ¿Cómo surge el que entres a TikTok? bueno, es una historia bien curiosa porque yo no, o sea, yo estaba, cuando salió todo este TikTok, yo estaba negado, Yo. negado a la posibilidad de crear contenido. Sí lo llegaba a consumir sobre todo en pandemia porque pues, eventualmente creo que todos
nos aburrimos de lo mismo y descargamos TikTok, ¿no? Creo que fue el comienzo de todo. Este, y creo que eventualmente como que empecé a ver un contenido distinto, que no necesariamente a bailes y risa. Que digo, volvemos a lo mismo. Está bien entretenerse un rato, pero creo que yo al principio como que decía, estaría chido hacer algo, este, en lo que, vaya, que pudiera llegar a entretener, pero a la vez compartir la idea de que hay un mortal que hace cine por aquí, y que sea una especie como de inspiración, por así decirlo. Y creo que eso al principio era una idea que estaba por ahí medio vaga en mi cabeza. En ese entonces no me expresaba como me expreso ahorita, para nada. De hecho, si ves mis primeros videos, nada que ver. Entonces, por lo mismo, pues tampoco como que me atreví a explorarlo tanto. Pero llegó el momento de mi tesis y ocupaba financiarlo. Este, y entonces dije, ¿sabes qué? Durante 2 meses me voy a meter a TikTok, y diario me empecé a subir videos. O sea, durante 2 meses estuve subiendo como 3 videos diarios, promocionando el Kickstarter del corto, de la tesis. Y eventualmente fue financiando. O sea, realmente empecé en TikTok para financiar mi tesis, y cuando pasaron esos 2 meses ya no podía parar. Le Continué y agarraste cariño. continué. Le agarré cariño, la verdad. Se convirtió en una rutina para mí. Y creo que también, fíjate que es otra cosa que me encanta, que es que mucha gente me empezó a contactar por Instagram y me empezó a decir, oye, es que en mi país no se hace cine, pero vi tus videos, llegué a tus videos y me acabo de juntar con mis amigos que querían hacer cine y no sabía que querían hacer cine. Y gracias a tus videos coincidimos y estamos por hacer una película, ¿no? Entonces, estos mensajitos al principio eran como que, órale, o sea, qué bonito poder ser parte de, pues, de la historia de alguien, de manera, pues, inconsciente, y obviamente porque, pues, no sabes a quién vas a llegar. Eh, y al principio, pues, era una comunidad muy, muy, muy chiquitita, bastante constante, la neta, donde pues mi interés era compartir mis conocimientos, lo que sabía, la manera en la que veía un poco todo. Al principio exploré bastante como que qué contenido iba a subir, y de pronto empecé a subir estos videos de, Pop, cumples tu sueño de hacer cine, y ahí fue donde todo despegó realmente. Entonces realmente me empecé a encargar de literalmente inspirar a gente, este, se dedique o no a cine. O sea, he encontrado mucha gente que me dice que güey, o sea, ha renunciado a todo porque creía que no se podía. Gracias por regresarme la esperanza, ¿no? Entonces, híjole, o sea, es distinto. O sea, creo que el hacer un contenido distinto como que es lo que me marca, y me ha marcado personalmente, individualmente, ¿verdad? Y por eso lo sigo haciendo. Con que una persona se motive para contar una historia, para mí yo ya estoy por servido realmente. Este, y creo que empezó como eso, para poder contar una historia, y ahorita pues termino conectando gente para que cuente otras historias, ¿no? Entonces, pues se me hace algo muy, muy bonito, y que definitivamente lo seguiré haciendo, y pues por eso más que nada continúo pues estando en TikTok. Y luego pues digo, con el tiempo terminé conectando con otros cinetalkers que pues hacen cine igual que yo, y pues fue como un descubrimiento también para mí, porque no sabía que había más gente en TikTok que hacía cine. Digo, porque al final de cuentas pasa esto que pues más que creador de contenido, pues eres artista y eres realizador, y pues lo que quieres es que conozcan tu trabajo, ¿no? Entonces pues es mediar un poco esa parte de ser creador de contenido y pues también crear. Eh, y pues quieras o no, TikTok también me ha motivado mucho, independientemente, o sea, el hecho de ser creador de contenido me ha movido para poder, pues seguir creando, o sea, no me refiero a contenido como tal, sino también proyectos, ¿no? Con el fin de tener contenido y poder tener material para compartir, y tener experiencias al final de cuentas.
Este, siempre pues como que intento compartir mis experiencias genuinas de rodajes, de errores, de descubrimientos, de ahora pasó esto y ahora pasó esto otro y este tipo de cosas me gusta como abordarlo de esa manera. Entonces, pues es algo que al final de cuentas ha ido evolucionando de una manera bien bonita. Y pues por ahí seguiremos, ¿no? Sí, me imagino que ha sido una transición muy bonita, ¿no? De buscar financiamiento a Sí. que ayudes a la gente. De hecho, Ujú, yo vi hace tiempo también tus TikToks, me gustaba, ¿no? Me gusta el ujú, cómo animas a las personas de, no sé, uno que me gustó mucho, ¿no? Fue uno que subiste de top 5 así, top 5 ah, cineastas que ya, tienes que sí. ver, ¿no? Y vas y tú. Y esas Sí, cosas, sí, ¿no? sí. Animas también tu punto de vista, Ujú, llegas a dar así como de consejos, o ujú. cuando estás grabando y es así como que motiva a uno, ¿no? Sí, Como claro. bien dices. Me imagino que, bueno, como dices, también eso surgió por la pandemia. Justamente te iba a preguntar porque haciendo pues cálculos, tu época universitaria la mitad fue en pandemia, entonces, Sí, 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 sí. ¿cómo pasaste eso? De estar haciendo cine con tus compas y todo Fue presencial a que de la nada, terrible. ¡pum! Terrible, 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 porque yo tenía un proyecto súper, súper chido que se llamaba Serendipia. Era un proyecto gigante, o sea, gigante para mí en ese momento, o sea, era como mi brinco hacia un proyecto más grande, por lo que involucraba, obviamente. Y me acuerdo que estábamos como a 3 días del rodaje, ya con todo, pues ya todo listo, me explico, equipo, todo. Eh, Me acuerdo que estábamos comprando pintura porque íbamos a pintar una de las locaciones. Y ahí comprando la pintura nos llega el correo de la universidad de que no, pues todo para atrás, se cancelan clases, pandemia, ¿no? Y entonces pasé de un fin de semana que iba a hacer cine con mis compas, con un montón de gente porque iban a andar como, no me acuerdo si 70 extras, algo por el estilo. Este, Pasé de eso a estar en mi casa reflexionando sobre qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Este, Sí, sí entonces pasa. sí fue bien fuerte. Creo que fue, o sea, creo que nadie nos esperamos lo que llegó a ser, ¿no? Pero fíjate que también la pandemia para mí fue muy determinante en muchos sentidos, ¿no? Porque hace mucho que no como que conectaba conmigo mismo. Este, Fue una etapa como que, o sea, fue 2020, 2021, no, 2022 más o menos, ¿no? Este, entonces, pues sí, o sea, fue muy frustrante porque pues obviamente fue la etapa de mi carrera donde más prácticas había, donde más proyectos se hacían. Este, entonces, pues sí, obviamente fue muy frustrante en ese sentido, pero fue muy, muy enriquecedor en el sentido de, o sea, te puedo decir que las historias que hoy están saliendo, o sea, que próximamente se van a estar estrenando, fueron pandémicas, o sea, fueron historias que surgieron en este cuarto, en medio del encierro, ¿no? Yo en pandemia escribí cerca de 20 guiones de corto. O sea, era tanto tiempo el que tenía, pues no libre, ¿verdad? Pero pues no perdía tiempo más que estar en mi casa. Entonces, en un lapso más o menos como de 9 meses estuve escribiendo como 20 guiones. Obviamente en sus primeros drafts, eh, pero muchos de esos guiones evolucionaron en lo que hoy son los proyectos que pues hoy ya se filmaron y están por filmarse pronto. Este, entonces, fue agridulce, igual. Creo que fue muy agridulce porque pues sí fue frustrante porque pues no podía salir a hacer cine. Este, eh, Era hacer cine contigo mismo. Era tú actúas, tú grabas, tú editas, tú todo. Yo en ese momento estaba en postproducción de un proyecto que se llama Perenne. Este, y todo el diseño sonoro se quedó en la computadora de la escuela, ¿no? Y entonces yo en pandemia, esa fue otra experiencia que me cambió por completo. Yo aquí en este cuarto también me tuve que rehacer el diseño sonoro de todo el corto. Me puse a hacer folies yo mismo.
por suerte, toda la parte de ADR y todo, pues logramos recuperarla. Pero fue algo o sea, hice el 80% del sonido completamente en mi cuarto, ¿no? En pandemia. Este, entonces fue también, o sea, fue la primera vez que hice edición sonoro como, bueno, no la primera vez, pero fue como el acercamiento como más de lleno a como explorar 100% un diseño sonoro por mi propia cuenta. Antes pues llegué a tener gente que me apoyaba o así. Y acá pues fue 100% de mi lado, ¿no? Eh, y pues digo, fue una etapa que pues, fue de mucho aprendizaje, ¿no? Fueron mis primeros festivales de industria, ¿no? Ya recuerdo que el primer año, en 2020, me contactó en un festival de Francia para precisamente el proyecto Fantasmas. Y pues para mi sorpresa terminó siendo un proyecto que se había hecho para un concursito así pequeño acá en Monterrey, pues terminó estando en 10 festivales, ¿no? Y ganando premios y todo, y para mí era como que, órale, qué chido y qué loco que en pandemia está pasando esto, ¿no? Alfombras rojas en Zoom, y luego con Perenne, que pues, fue el proyecto que hice el diseño sonoro, pues pasó lo mismo, fueron cerca de 40 festivales, diferentes premios, diferentes eventos, todo en pandemia. Si no es que más del 80% de los eventos fue en pandemia. Entonces fue como mi etapa como más fuerte de festivales y de postproducción, de proyectos, etcétera, mientras yo estudiaba en línea, ¿no? Entonces fue una etapa bien interesante, creo yo. Tal vez no hubiera sido lo mismo si no hubiéramos estado en pandemia, creo yo. Entonces sí, fue algo que definitivamente me cambió bastante. Sí, ¿no? Y al final aplica la frase de toda mamá, las cosas pasan por algo. Claro. Sí, ¿no? Justamente, por ejemplo, la pandemia fue el que creé este canal, este proyecto, y que ahora, Ujú. muchos años después, estás aquí en este canal, en Sí, sí, estas sí. entrevistas, ¿no? La Sí, claro. pandemia fue un momento para encontrarse a sí mismo, saber qué era lo que quería uno. Al final Sí, era claro. reflexionar contigo mismo, ¿no? Porque Sí. aunque puedes, no sé si tú, yo sé, me tocó aquí con mi mamá, con mi abuela, Ujú. y sí podías convivir, como que había un momento en donde convivías y se te acababa la vida social con ellos y te regresabas a tu cuarto y en tu cuarto era como de, ¿qué hago? Y te ponías a escribir, en tu caso yo me ponía Sí. a investigar, a ver películas, a Ujú. todo. Y es donde Sí, dices, wow. sí, completamente. Que digo ahí, digo, volviendo a esto de que dices de ver películas y lo que hablábamos de streaming, fue, o sea, lo que decía hace ratito de que pues la pandemia ayudó mucho a esto del streaming. Eh, por ejemplo, antes de la pandemia no había la posibilidad de ver películas de Morelia, ¿no? Sin que fueras a Morelia, por ejemplo, ¿no? O toda esta parte de convocatorias, etcétera, creo que cambió por completo como la forma y el estándar de cómo se hacen las cosas, al menos aquí en México. Y poder también, o sea, el hecho de poder compartir tu cine, o sea, la cantidad de festivales que abrieron en línea pandémicos fue exagerada, o sea, entonces creo que las plataformas se abrieron también para eh, poder, pues, compartir cine al final de cuentas, ¿no? Sí, hasta la misma plataforma de TikTok que hace sus concursos Claro, de... sí, sí, sí. En... Ay, y ahí es donde dices, Eh, wow, cómo ayudó la pandemia en cosas, o sea, eso hay claro, que sí, sí, aceptarlo, sí. sí, nos tocó 2, 3 años difíciles, Sí, pero al claro, menos en este mundo digital nos ayudó mucho. completamente. Y justamente ya pasa la pandemia y eso, en 2022 pues te gradúas, ¿no? Acabas. Sí, Ahí afortunadamente ya tenías como que cosas hechas, ya tenías tus pininos, ¿no? No era así como de que sales y ahora qué hago. Pero sí se siente ese sentimiento de ya soy un licenciado en esto, ya me quiero adentrar ahora sí bien, bien a eso. ¿Cuál fue como que tu primer gran riesgo o tu primera gran aventura ya acabando la licenciatura? eh, bueno, de entrada, o sea, el último proyecto que hice de tesis, digo, para dar un poquito como el previo, Ujú. que fue Jaula para Perros, pues fue un proyecto que también para mí, pues fue como un cierre, ¿no?
lo tengo que decir, o sea, fue como para mí, yo desde que lo planteé la idea y todo, pues era como un cierre de una etapa para comenzar una nueva. Este, y pues precisamente dejarlo para perros hablaba sobre esto de, es un chavito que hace cine con sus amigos en secundaria, este, y pues me retraté de alguna manera, hasta cierto punto. Entonces para mí era importante como darle un cierre de cómo comencé a hacer cine y de pronto cómo quería continuar haciendo cine después de que me graduara, ¿no? Creo que con lo primero que me encontré es pues esta como pérdida de este privilegio de ser estudiante de cine, ¿no? Creo que cuando eres estudiante de cine pues tienes muchos privilegios, desde, oye, no tengo lana, no te puedo pagar, este, oye, necesito una locación, soy estudiante, oye, estoy grabando en la calle, no pedí permiso, pero soy estudiante. Pues ya cuando sales, pues obviamente todo cambia y todo se vuelve mucho más real y mucho más genuino. Y creo que te topas con lo que te decía al principio, de que la carrera de cine es como un Kitsania, ¿no? Es como un parque de aventuras donde todo es hacer, pues sí, peliculitas y videos musicales y esto y el otro, pero te topas con que allá afuera, pues no se hace cine, me explico, o sea, sí se hace cine, pues, no voy a decir que no, pero la manera de hacerlo es muy distinta, ¿no? La plataforma es muy diferente. eh, y pues obviamente que te enfrentas a un mundo en el que tienes primero que sobrevivir antes de vivir, ¿no? Donde tienes que enfrentarte con cosas reales de la vida. Este, entonces, creo que es aquí donde, pues a veces los sueños como que se empiezan a medio difuminar pues entre un poco todo, ¿no? Porque pues obviamente pones en prioridad, pues sobrevivir, te digo, o sea, sobrevivir al día a día, y entonces esta posibilidad y esta idea que te venden de hacer cine, pues se pierde un poco, ¿no? Y a lo mejor ya no haces cine, a lo mejor haces TikToks, o a lo mejor haces fotografía para eventos, o a lo mejor ese tipo de cosas. Entonces creo que eso fue como que con lo que me topé, como el primer gran, así de que, órale, o sea, no quiero estar en una agencia, me explico, o sea, si es necesario, pues va, me explico. Entonces, eh, pues comencé a ser freelancer, comencé a hacer proyectos, pues sí, un tanto más que no nos encantan a todos, ¿verdad? Pero pues que tienen que hacer. Es parte de... Este, y pues luego empecé a dar cursos, que fue algo que encontré que la verdad me podría como dar una base y creo que ahorita pues sigo por ahí, ¿no? Empecé a dar cursos sobre distribución, empecé a distribuir proyectos también, y ahí empecé a ver como una manera también de hacer cine no tanto desde la ejecución o de la realización, sino del acompañamiento, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue acompañar a personas, a agentes, a realizadores, a estudiantes, pues asesorar proyectos, asesorar guiones, etcétera. Entonces creo que pues encontré como otra vuelta y otra manera de hacer lo mismo de otra perspectiva. Y pues la realidad es de que así es como he estado financiando mis proyectos, mis últimos proyectos. Se han financiado, digo, además de diferentes apoyos de personas cercanas, etcétera, pues ha sido también por parte de pues asesorías, de cursos, etcétera, que promuevo pues ahí mismo en TikTok. Entonces creo que esa ha sido como que la más, como el choque pues de realidades también de pasar de estudiar una carrera universitaria a, pues ya la vida real. Este, y creo que también algo que me que definí en mi cabeza muy bien cuando salí es que pues ya tocaba como evolucionar un poco, ¿no? Al final de cuentas, pues digo, llevo más de 12 cortos hechos, ¿no? Vienen dos más este año. Entonces, para mí cuando salí, o sea, en 2022, finales de diciembre de 2022, para mí era como que, ok, o sea, que cómo puedo dar el siguiente paso. Y para esto yo en 2020 empecé a escribir mi ópera prima,
Lo empecé a escribir en pandemia. De hecho, parte de esos guioncitos que te decía que escribí en pandemia, pues surgió este largo, que fue evolucionando y ha ido creciendo y ha ido eh, tomando fuerza, ¿no? Ha sido un proyecto de desarrollo bastante extenso, bastante pesado, este, y pues finalmente este año estamos ya como en las últimas de desarrollo, pues esperamos pronto estar pues financiando y produciendo la peli, entonces es ahorita donde estamos, ¿no? De pasar de hacer un cine corto pues hacer el primer largometraje. Considero que eso pasa en todas las carreras, ¿no? Como que cuando sales Claro. dices, no, sí me voy a dedicar a esto y esto, y cuando ves el golpe de realidad es como de, no, a ti te Soplas. pasó, lo hablé con otros cineastas, ¿no? Que dicen, Sí, claro. al inicio tú dices, voy a hacer cortos, después de cortos ya me voy a dedicar a puras pelis, y la realidad es, no, ahora te toca hacer un comercial, ahora te toca que un videoclip, después que te toca Ujú. que hacer más como un tipo documental, como que estar Sí, atrás claro. de conciertos, que dices, pues la neta no me veía aquí, pero pues qué chido, ¿no? Y al Sí, final, claro. pues como que dices, ¿no? Para financiar. Ujú. Y justamente que tocaste lo de Jaula para Perros, ese fue como que tu primer, bueno, no tu primer gran proyecto, pero sí ese proyecto que juntaba muchas cosas, ¿no? Como el cierre de tu universidad, leí un poquito y como que también fue como que no sé si decirlo continuación o si decir que era como tomando inspiración de tu primer cortometraje también. Sí. Ajá, por eso Ujú. no sé decirlo si es como tomarle, fue más como una inspiración que como una continuación, ¿no? Sí, claro. Como que fue el cierre de muchas cosas para que venga lo nuevo. Sí, claro. Sí, 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 Ay, ¿cómo completamente. decides eso? ¿O solo surgió? Creo que surgió, o sea, creo que fue algo muy como muy orgánico, que simplemente fue como que, oye, ¿sabes qué? Sé y soy consciente de que vienen cosas nuevas. Digo, también el proyecto involucraba muchos retos a los que no me había enfrentado. Digamos que Jaula para Perros fue como el proyecto donde todo lo que había hecho en proyectos pasados lo puse de alguna manera en este cortito. Este, todos los aprendizajes, todos los errores, todo, un poco todo, mi manera de trabajar, etcétera. Fue el proyecto vaya, con el que más gente he trabajado, tanto talento como crew, etcétera. Eh, Fue el primer proyecto donde se hizo, por ejemplo, un diseño sonoro profesional, donde se hizo un proceso, digamos, vaya, comercial, o sea, pensándolo en algo comercial, digo, sabemos que un corto no se vende, pero pensándolo en un proceso de experiencia de espectador, por así decirlo, ¿no? Y todo se diseñó desde esa perspectiva, ¿no? También un poco de cuáles son, digamos, los temas que pues he tocado y que me gustaría tocar. Eh, y pues yo diría que Jaula para Perros es como un sello de lo que viene, ¿no? De los temas que vienen. Yo no me sentía como que listo para tocar los temas que yo ya sabía que voy a tocar. Hay un corto que hace poco grabamos que se llama Con el sol no despierta, que probablemente no lo hubiera hecho si no hubiera hecho Jaula para Perros antes. ¿Me explico? Entonces creo que así trabajo normalmente, o sea, poniéndome como que pequeños retos que se van sumando y que al final de cuentas pues hacen de los proyectos lo que son. Este, y pues con el largo, pues igual, o sea, creo que el largo pues es mi mayor, ahorita, pues reto, ¿no? Es algo que ha ido evolucionando, y precisamente habla sobre esto de los sueños, sobre el crecer, sobre el darte cuenta que, o sea, es de un estudiante de cine, entonces, eh, pues das cuenta, es como todo este proceso de darte cuenta que todo es un juego al final de cuentas y que Hollywood, lo que te vende Hollywood, que es Hollywood, pues no es en México, ¿no? Es una película que habla sobre cómo es hacer cine en México, al final de cuentas, en un entorno y un contexto social en el que es un tanto reprobado el hacer arte o mal visto. Este,
Entonces, pues sí, realmente, o sea, creo que fue todo pensándolo en lo grande y en lo que iba a venir. Este, y pues sí, o sea, fue por eso principalmente, ¿no? Sí. Y ya ahorita preparando tu largometraje que se viene y junto a los otros cortometrajes que has hecho, ¿cuáles sientes que han sido las mayores dificultades al hacerlos? Eh, yo creo que la cuestión de la repetición, ¿no? Yo siempre tiendo como a tocar ciertas cositas que he tocado en el previo o en el proyecto anterior y a retomarlo como autoinspiración o autorreferencia. Eh, y sí ha sido como un tema de cómo no contar la misma historia, ¿no? Cómo hacer que no se sienta como una adaptación de lo mismo, este, y pues evolucionar. Creo que también esa es otra cosa, el crecer, ¿no? El cómo presentar un proyecto que sea en términos generales mejor que el anterior. Y no me refiero por un tema de competencia, autocompetencia, ¿no? Sino más bien como en una cuestión personal de crecimiento, ¿no? De sabes que ya llegué aquí en el proyecto anterior, ahora aspiro a llegar a este otro punto en el siguiente proyecto y así, ¿verdad? Entonces creo que va por ahí, creo que ese ha sido como el proceso. Como cineasta independiente, ¿qué tan difícil ha sido pues, recaudar fondos para tus proyectos? Eh, Pues creo que sobre todo en la carrera, pues tuve la fortuna de que siempre, pues, proyecto que presentaba, proyecto que compañeros y amigos lo apoyaban de alguna manera, ¿no? Este, y pues también que siempre, pues, a lo mejor no encuentro un financiamiento en efectivo, pero siempre encuentro la manera de apoyos, ¿no? O sea, de apoyos desde, oye, patrocíname, comida, o esto, o el otro, o equipo. Encuentro como que la manera de poderlo sacar adelante. Este, sí creo que es difícil y es complicado financiar proyectos en, no en México, en Latinoamérica, ¿no? Creo que es un tema complicado, sobre todo cuando se trata de historias de autor. Este, Creo también que cada vez hay más plataformas para poder financiar. Con plataformas no me refiero a Kickstarter y todas esas, sino me refiero a convocatorias, a programas de apoyos. Short México, por ejemplo, tiene este laboratorio, bueno, no es laboratorio, pero es concurso de guión que te apoya con ciertos tipos de cosas. Este, Creo que es algo que está creciendo y que cada vez vemos como más latente. No es fácil, definitivamente, pero creo que no es tan fácil, no tanto por el tema de llegar al financiamiento, sino creo que el proceso de presupuesto, de hacer un presupuesto para un corto, para una película, creo que es algo que todavía no, como que no está bien, o sea, la mayoría de los proyectos que fracasan en su financiamiento es porque no hay un proceso de presupuesto como real y tangible de lo que de lo que implica el proyecto, ¿no? A veces se subestima el propio proyecto y llegas al rodaje y te das cuenta que ya estás en ceros, ¿no? Y tienes que apagar fuegos de mil formas. Este, Creo que ese es el tema, creo que a mí me pasa, creo que le pasa a muchos, sobre todo cuando es cine independiente, cine que es completamente financiado por tu propia cuenta. Este, entonces creo que va por ahí más que nada, ¿no? Sí, y justamente tú que estás en el mundo ya del cine, ¿tú cómo ves, o bueno, cuál que consideras que es la situación actual en la industria del cine en México? Bueno, creo que hay un interés por buscar un cine fuera del centro, ¿no? Un cine centralizado, creo que hay un interés genuino por ver un cine distinto. Creo que el cine centro es algo que seguiremos viendo probablemente, y es algo que está ahí al final de cuentas, pero
creo que cada vez se abren las narrativas y cada vez se logran contar diferentes historias y cada vez se avanza para poder contar desde otras miradas, pues el México, ¿no? En el que vivimos. Creo que al final de cuentas tiene que ver con un tema de representación tanto cultural como de un montón de temas más. Entonces yo creo que ahorita estamos en una situación de transición, desde mi perspectiva, hacia poder abarcar más historias con diferente tipo pues, de tratamientos y de, sí, de maneras de contar las cosas, ¿no? Creo también que obviamente el hecho de que cada vez esta tendencia de hacer cine, porque querámoslo o no, es una tendencia, se ha vuelto el quererte convertir en filmmaker, ¿no? Se ha vuelto como muy, pues no sé si popular, pero cada vez más hay la necesidad de abrir espacios educativos para estudiar cine, ¿no? Entonces, creo que el interés también en contar historias y en hacer cine habla por sí solo, ¿no? El hecho de que, pues, diga, ¿sabes qué? Pues a lo mejor pues desde mi trinchera, ¿no? Pues voy a contar la historia que quiero contar, ¿no? Este, y creo que ahorita el hecho de que cada vez más haya como esta necesidad, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, de contar historias, nos habla mucho de pronto lo que puede llegar a venir para el cine mexicano, ¿no? En sí, ¿cuál es, bueno, tú cuál considerarías que es el legado que quisieras dejar en la industria del cine? Eh, bueno, creo que lo que platicaba hace rato, ¿no? De un cine que sea un tanto, eh, pues, un cine no perfecto, un cine que no aspire hacia buscar la felicidad por completo, ¿no? Este, creo que vaya, busco hacer un cine o dejar un cine en el mundo que represente al humano y, pues su manera de ser de manera genuina y manera real, sin llegarlo a como, digamos, hacerle un tributo de alguna manera al ser humano, al mexicano sobre todo. Eh, y creo que también poder contar vaya, mis historias de una manera como que distinta, no tan típica, ¿no? Y definitivamente, pues, historias que sean universales, historias que así como puedan, contarse hoy, se puedan contar mañana, ¿verdad? Creo que eso es lo que busco, que sean temas, pues, siempre universales, pero contadas a través de la historia y que puedan, de alguna manera, representar la historia, este, eh, y creo que es eso, ¿no? Poder dejar la historia de mi entorno y de vaya, mi visión del mundo pues mis obras, ¿verdad? Sí, y bueno, ya nos acercamos al final de esta entrevista. Nada, con unas últimas preguntas. La primera es como, ¿qué nuevos desafíos te gustaría enfrentar en tu carrera como director? Este, pues creo que estaré buscando en los próximos, no sé, 5 o 10 años explorar nuevos formatos. Este, formato de serie, documental. Creo que cada vez como que me empiezo a abrir a la posibilidad de poder trabajar con otros formatos. Creo que eso es como que lo principal. ¿Por qué? Porque digo, al final de cuentas, el formato de corto, pues lo tengo casi que tatuado, ¿no? Sé cómo funciona, al menos para mí, cómo me gusta que hacerlo funcionar el formato corto. Ahorita estoy explorando con el formato largo, que también fue otro reto por el que he estado, pues, enfrentándome constantemente hacia una guerra constante de muchas cosas y que cada vez ya va dando como que la luz. Este, y claro, obviamente, pues seguir inspirando a las personas a crear, más que como realizador, como ser humano, ¿no? Creo que el hecho
de pues compartir esta idea de que pues un sueño no es demasiado grande para poderlo cumplir, ¿no? Creo que ese es como, siempre ha sido como que mi lema, y pues creo que va a ser como el centro de las próximas historias que van a salir, no sé, de aquí a 10 años tal vez. Digo, mejor ve hasta el futuro y me contradiga, pero al menos las historias que pronto vienen son historias que hablan sobre los sueños, sobre la vida y sobre eh, cómo llegar a ellas, ¿no? Desde mi perspectiva. Y definitivamente, pues, un reto que tengo y que está en desarrollo y que va a venir para dentro de algunos tantos años es una adaptación de un libro que poco se conoce, de una historia acá de Monterrey, acá en Nuevo León. Pues ahorita estamos adaptando, lo estamos adaptando de obra literaria a guión. Es un proyecto con muchos retos. Es un proyecto que sucede en Monterrey y sucede en Las Vegas de los años 80. Entonces, pues es un reto para mí gigante. Y lo será para quien probablemente se involucre. Este, pero creo que es eso, o sea, seguir tocando corazones a través del cine, ¿no? Sí, y lo dices en, en tus TikToks y todo, pero aquí en la entrevista quisiera que dijeras qué consejo le darías a quienes quieren dedicarse al cine. Pues primero ver mucho cine, ver mucho cine, no quedarse con lo que vemos en Netflix o a veces en el mismo TikTok, ¿no? En 5000 partes. Explorar, creo que explorar, no esperarse a querer hacer cine, sino hacerlo. Creo que es algo que repetidamente digo, el no te esperes a aprender a hacer cine, pues apréndelo por tu propia cuenta. Eh, Obviamente, soportate pues de alguna escuela o de algún curso que quieras tomar, obviamente, pero explora, atrévete a explorar, atrévete a contar. No va a ser la mejor historia, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ¿verdad? Eh, Nunca va a ser suficiente para ti ni para nadie. Y pues obviamente que la opinión siempre va a ser relativa. No por alguien que piense que algo está mal o no sea lo suficientemente bueno significa que no es bueno. Eh, y pues déjate guiar por tu corazón, por lo que quieres contar. Este, y siempre está abierto, o sea, estate abierto a la opinión y que siempre la opinión no va a ser hacia ti, sino hacia pues tu proyecto y al final de cuentas se trata de crecer y de aprender y de evolucionar como personas, como artistas, pues como seres humanos, ¿no? Sí, y bueno, las últimas dos preguntas. La primera Ok, es, ¿cómo te ves en 5 y 10 años? ok. Eh, pues en 5 años probablemente ya con una primera película, a lo mejor estrenándola o ya habiéndola estrenado, en 10 años probablemente ya con una segunda película y en proceso una tercera tal vez, y creo que me veo, o sea, no sé, yo creo que tengo esta visión últimamente de esta parte de TikTok y que de alguna manera se ha convertido como muy, o sea, no sé, la llevo como muy tatuada de alguna manera, el hecho de pues compartir con personas desconocidas y a lo mejor no tan desconocidas, este, pues el sueño de hacer cine, ¿no? Creo que, no sé, me gustaría en unos 10 15 años poder hacer cine con quienes he inspirado a hacer cine, ¿no? Creo que ese es como, lo veo a largo plazo, en algún momento llegar a hacer algún proyecto con TikTok, ¿no? Con la gente de TikTok que pues, está por ahí, y que pues se ha influenciado y de alguna manera pues ha buscado como que un lugar seguro para pues poder soñar en grande, ¿no? Este, y pues ir contando historias, o sea, creo que no parar, seguir contando historias, y encontrar nuevas maneras de contarlas también, ¿no? Que de pronto
la parte económica no sea una limitante para, o sea, no sé, buscaría encontrar una manera para que la cuestiones económicas no sea una limitante para contar historias. Lo son porque son necesarias, porque hay una economía, pero no sé, creo que hay maneras de buscar y de encontrar formas de apoyar al cine, y creo que en 10 años, 15 tal vez, me vería haciendo eso. Sí, y al final no sería como un cierre, pero sí como algo bonito, ¿no? El trabajar con gente que has inspirado y que un día te digan, Sí, claro, gracias a ti estoy aquí y ahora estoy trabajando contigo, ¿no? Sería como ese, justo, te digo, como cierre, pero al final no, porque vas a seguir haciéndolo. más bien el comienzo de algo nuevo. Ajá, el comienzo de algo nuevo, justamente. Exactamente. Y ya por último, ya después de un Roberto experimentado, Ujú. si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a ese Roberto que apenas estaba iniciando? Ay, güey. Este, no te rindas de contar historias. Creo que a veces es muy fácil rendirse y es muy fácil dejarlo todo atrás porque no crees que es lo suficientemente bueno, pero realmente no sabes qué corazón puedes llegar a tocar, y qué vidas puedes llegar a cambiar también, ¿no? O sea, lo decía hace rato, esta parte de que pues no sabes si tu experiencia o lo que estás llegando a contar, eh, quienes más llegaron a pasar por eso, y el simple hecho de ver que alguien más pasó por lo mismo en una pantalla, alguien ajeno a ti, pues puedes cambiar, pues llegar a cambiar vidas, ¿no? Yo creo que me diría eso, que no me rinda. Excelente. Y pues muchas gracias Roberto por No haber de qué. aceptado esta entrevista. Bueno, antes que nada, no sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos. Pues sigan haciendo cine, los que hagan cine, y si te da miedo hacer cine solamente porque no sabes qué va a hacer, la verdad es de que como en estos momentos, en estos tiempos realmente no sabemos qué nos va a pasar, entonces si quieres hacer cine y realmente lo quieres hacer, hazlo, no te limites y haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Lo que sea, no solo cine. Sí, muchas gracias. Ese consejo va a ayudar a varios, ¿no? Esta entrevista ha sido una entrevista muy bonita, para serte sincero. Y pues gracias, ¿no? Nuevamente por haber aceptado estar en esta tercera edición donde te dije al inicio. Es para que más gente conozca el mundo del cine, qué es el cine en México, cómo se hace el cine en México. Porque como dices, ¿no? Tal vez al inicio nuestras referencias es Guillermo del Toro, Cuarón e Iñárritu. Se Ujú. podría decir que ahorita en tiempos modernos, Tatiana Hueso es como que la nueva que va Claro, hacia ese eso sí. rumbo de los más conocidos en México, Ujú. pero pues aún falta, ¿no? Conocer más y por eso es que decido crear esta sección. Ya es la tercera vez Increíble. que lo hago. Muchas gracias por participar, ha sido excelente, te lo agradezco y pues amigos, les voy a dejar las redes sociales de aquí de mi amigo Roberto. Voy a estar subiendo, como saben, Ujú. se sube en septiembre, pero espero les haya gustado. Roberto, muchas gracias. Y Gracias a pues ustedes. gracias, gracias. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Conoce a. Muchas gracias. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se